Desde marzo y julio de 2022 hemos sido testigos de una serie de decisiones por parte de la Reserva Federal y por parte del Banco Central Europeo que han marcado un rumbo inusual en la política monetaria estadounidense y europea. Recientemente, en junio, el Banco Central Europeo y en septiembre de 2024 la Reserva Federal decidieron bajar las tasas de interés, lo que representa un cambio significativo tras uno de los ciclos de ajustes más agresivos en la historia económica. Enfocándonos en el mercado estadounidense, este cambio no representa solo un ajuste en la política de la Fed, también podría reflejar que empiezan a haber indicios de que la inflación está bajo control o que por el contrario se avecina una posible crisis económica global. 2020 hasta 2024 hemos visto un aumento notable en los precios de los bienes y servicios, alrededor de un 15% en Estados Unidos y aproximadamente un 13% en la eurozona. Así que, si tu salario no ha crecido al mismo ritmo, esto significa que en términos reales podrías sentirte un 14% más pobre. Esto deja mucho en qué pensar. Entonces, ¿por qué la Fed decidió el 18 de septiembre bajar las tasas de interés en un 0,5 puntos? ¿No se supone que mantener los tipos altos es la principal herramienta para combatir la inflación y proteger nuestro poder adquisitivo? La razón detrás de esta decisión es que la inflación, que alcanzó un pico del 9,1% en agosto de 2022, ha descendido a 2,4% en octubre de 2024. Esto ha dado a la Fed el margen necesario para recortar las tasas antes de que la economía entre en una posible recesión. Los altos tipos de interés habían estado limitando el gasto de los consumidores. Es como tener un freno puesto en el motor de la economía. Con esta bajada, la Fed busca evitar una desaceleración drástica en la economía y apoyar el mercado laboral, que ya muestra señales de enfriamiento. Sin embargo, aunque tengamos la inflación actual en un 2,4%, hay un gran pero: la inflación subyacente, que excluye los alimentos y energía, sigue casi sin cambios y ha aumentado en los últimos 2 meses, situándose en el 3,3%. ¿Por qué? ¿Por qué el alto coste de la vida está impulsando este número? Los precios de las viviendas en Estados Unidos han aumentado un 5,7% en el último año y desde principios de 2020 han subido un increíble 51,1%. Según el índice de precios de la vivienda, el precio promedio de una casa ahora es más de la mitad más caro que hace 4 años. Este auge en el mercado inmobiliario ha superado incluso el crecimiento de las décadas de 1990 y 2010, que fueron del 30,1% y 44,7% respectivamente. Y si miramos a España, donde yo resido, el precio de las viviendas ha subido un 8,6% en el último año. Desde 2020, los precios han aumentado entre un 16 y un 22% dependiendo de la comunidad autónoma. Es un fenómeno global. Y ahora hablemos de un aspecto que la Fed tiene en cuenta al tomar decisiones sobre los tipos de interés: el mercado laboral. El objetivo de la Fed es maximizar el empleo y mantener los precios estables. Esto significa que están dispuestos a actuar para evitar que los precios se disparen, sin perjudicar la calidad de la vida de los ciudadanos. Un equilibrio complicado de conseguir. Desde marzo de 2022, los aumentos en las tasas de interés han llevado a una notable disminución en la cantidad de empleo disponible y a un aumento de las tasas de desempleo. Si miramos las estadísticas, verás que la contracción ha disminuido significativamente justo desde que comenzó a subir las tasas. Esto es un indicador importante. Las empresas se están mostrando más cautelosas a la hora de contratar y esta tendencia afecta y seguirá afectando las decisiones de la Fed sobre las tasas de interés. Así que debemos estar atentos a estas cifras. Las decisiones de la Fed tienen un impacto directo en nuestras vidas, desde los precios de las casas hasta el coste del día a día. Ahora cambiemos de enfoque y hablemos de lo que esto significa para el mercado de valores. Muchos inversionistas se hacen la misma pregunta: ¿subirá o bajará el mercado ahora que la Fed está bajando las tasas? En teoría, unas tasas más bajas permiten a las empresas pedir préstamos más baratos. Esto puede impulsar su crecimiento y llevar las acciones a nuevos máximos históricos. Pero es importante señalar que en la mayoría de las ocasiones, cuando la Fed recorta las tasas, el mercado de valores generalmente, como mínimo, ha experimentado caídas entre un 10 y un 20%. Esto puede parecer contradictorio, pero hay que recordar
recordar que la Fed solo baja las tasas en momentos críticos, cuando es absolutamente necesario. La reducción de tasas no es un gesto de buena voluntad, es una respuesta a señales preocupantes en la economía. Piensa en la reducción de tasas como si fuera una señal de alarma en un coche. Cuando enciendes el coche y ves una luz de advertencia, significa que algo podría estar mal. La luz no se enciende porque el coche está en perfectas condiciones, sino porque necesita revisión para evitar problemas mayores. Así, cuando la Fed baja las tasas, no es porque todo esté perfecto, sino porque ha notado que la economía necesita apoyo antes de que surjan problemas graves. Este patrón se ha observado en las últimas recesiones. Cuando la Fed toma esta decisión es porque está respondiendo a desafíos económicos serios. Así que, como inversionistas, es esencial entender el contexto detrás de estas decisiones. Si inviertes en el mercado de valores y quieres saber cómo las tasas pueden afectar la valoración de tus empresas, te recomiendo que veas el vídeo en mi canal titulado Las 3 crisis financieras con las cuales aprenderás a invertir. A pesar de la pobre calidad del vídeo, la información es oro puro. Ahora debemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué sucederá si la Fed decide bajar las tasas nuevamente? La respuesta es: depende. Recuerda que el mercado de valores generalmente se adelanta entre 3 y 6 meses a la economía real. Esto significa que los inversores, el mercado, ya hayan anticipado estas futuras reducciones de tasas, lo que podría resultar en que no veamos grandes sorpresas en el mercado. Sin embargo, sí que podríamos experimentar correcciones. Por ejemplo, en el caso de que el mercado espera una reducción de las tasas de 0,5 puntos y una tasa de desempleo cercana al 4,5%, pero estas expectativas no se cumplen y los datos resultan ser peores de lo esperado, podríamos ver correcciones significativas en el mercado, debido a que estas expectativas iniciales no se habrían materializado. Ahora la pregunta es: ¿esto también se aplica al mercado inmobiliario? Cuando la Fed baja las tasas, una de las primeras consecuencias es que los préstamos hipotecarios se vuelven más asequibles. Esto significa que los pagos mensuales para aquellos que compran casas pueden ser más bajos, permitiendo a las personas destinar menos de su presupuesto a la hipoteca cada mes. Eso es una gran noticia para los compradores. Con pagos más bajos, muchos compradores pueden permitirse pedir préstamos más grandes, lo que les da la posibilidad de adquirir viviendas de mayor valor. Al aumentar esta demanda por viviendas, es probable que los precios también suban, especialmente en mercados con poca oferta y alta demanda. Sin embargo, hay que considerar otro aspecto. Las bajadas de tasas a menudo reflejan un entorno económico que necesita apoyo. Esto podría implicar que la economía se está debilitando, lo que haría que algunos compradores sean más cautelosos al endeudarse. Esta precaución podría equilibrar el efecto de las tasas bajas en el precio de las viviendas. Además, si el mercado laboral o la confianza del consumidor se ven afectados, la demanda de viviendas podría no crecer tan rápido como se espera. Por lo tanto, aunque la reducción de las tasas puede hacer que los pagos hipotecarios sean más accesibles y por lo tanto aumentar la demanda de viviendas, los efectos finales en los precios dependerán de la estabilidad económica general y la confianza de los consumidores. Esta estabilidad y confianza en la economía son factores que no se pueden prever con certeza absoluta. Es especialmente esta incertidumbre lo que lleva a los bancos centrales, como la Reserva Federal, a actuar con cautela al ajustar las tasas de interés. Incluso ellos, con toda la información y proyecciones disponibles, no pueden anticipar con precisión cómo estos cambios afectarán a largo plazo, ya que el comportamiento económico es complejo y está influido por múltiples variables. Por eso, sus decisiones se toman de manera gradual y basada en datos constantes, ajustando el rumbo según las señales que vayan surgiendo en la economía. Las personas que tienen una hipoteca se podrían preguntar: ¿por qué los intereses que pagamos por nuestras hipotecas siguen siendo altos, a pesar de que las tasas de interés han bajado? Esto se debe a dos razones principales. Primero, los bancos también necesitan pedir dinero prestado para ofrecer hipotecas, y el coste de ese dinero sigue siendo alto antes de la bajada. Por lo tanto, aunque la Reserva Federal haya recortado las tasas, los bancos no pueden ofrecer hipotecas más baratas. Segundo,
La incertidumbre económica hace que los prestamistas sean más cautelosos. Tienen miedo de que la economía empeore, los prestatarios no puedan pagar sus hipotecas, así que mantienen las tasas más altas como medida de precaución. En términos generales, se tarda entre 3 y 12 meses para que los consumidores noten los recortes de las tasas en el pago que realizan por los intereses de la hipoteca. Esto significa que aunque los bancos centrales bajen las tasas, el impacto en nuestras hipotecas no se siente de inmediato. Ahora miremos hacia el futuro. ¿Qué podemos esperar? Teniendo en cuenta que la inflación actualmente está en el 2,4%, estamos muy cerca del objetivo de la Fed. La Reserva Federal busca mantener una inflación del 2% a largo plazo, porque considera que este nivel es el mejor para lograr dos cosas. Máximo empleo. Un nivel moderado de inflación ayuda a crear un ambiente económico donde las empresas pueden crecer y contratar más empleados. Y la otra variable es la estabilidad de precios. Una inflación controlada, predecible, permite a los hogares y empresas tomar decisiones financieras más acertadas sobre ahorro, gastos y deudas. Como hemos mencionado, los tipos de interés estarán condicionados por la inflación y la estabilidad económica. Desde julio de 2022, la inflación ha mostrado un descenso constante, aunque han surgido también señales de desaceleración económica, como una menor oferta de empleo y un aumento en la tasa de desempleo. Ante una posible crisis económica, es probable que veamos nuevas reducciones de los tipos de interés cara al futuro, con el objetivo de estimular la economía. Estas bajadas podrían continuar hasta que la economía se estabilice y no haya riesgo de recesión. Generalmente, la Fed quiere mantener los tipos entre un 2 y un 4% para poder maniobrar en caso de que surja una recesión fuera de su control. En resumen, el escenario ideal sería una inflación del 2% y un tipo de interés entre el 2 y el 4%. Con los tipos de interés actuales en el 5%, aún queda mucho margen para realizar recortes. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjamelo saber con un comentario. Hasta la próxima. Un saludo y éxito en tus inversiones.